minutos y toca al que está a tu lado y dile: Dios está con nosotros en todo tiempo. Dile: Dios está con nosotros en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está con nosotros en el tiempo de la abundancia. Dios está con nosotros en el tiempo de la crisis. Dios está con nosotros en el tiempo de la escasez. Dios está con nosotros en el tiempo de la angustia. En el momento que sentimos que ya todo se acabó, Dios, incluso cuando no escuchamos la voz de Dios, Dios está ahí. Amén. Hay veces que ni siquiera escuchamos la voz de Dios, pero Él está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre está con nosotros. Ezequiel capítulo 37, vamos. Ezequiel 37. Qué batalla aquí. Ezequiel 37. ¿Lo tiene? Ahí mismo, el versículo 1. 37. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, y por cierto secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Amén. Levanta tu mano derecha y dile: Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, es maravillosa, es buena semilla. Nosotros somos buena tierra. Me comprometo en esta mañana, Señor, a hablar palabra de vida y no palabra de muerte. Palabra de edificación y no palabra, Padre, que condena, ni palabra de destrucción. Palabra que levanta, mas no palabra, Padre celestial, que pisotea, sino palabra que edifica, palabra que bendice, que libera y que desata las bendiciones que vienen de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y a su nombre. Dios está con nosotros en todo tiempo. Amén. Dios está con nosotros en todo tiempo. Dios siempre ha estado al tanto, o ha estado siempre al pendiente de su pueblo. Somos una creación bendecida, ya que tenemos un Dios que no solamente nos puso en la tierra, sino que está atento a cada una de las necesidades del pueblo. Cuando el pueblo está en problema, Dios, ¿verdad?, siempre está colocando una solución para el problema. Cuando el pueblo tiene sed, ¿verdad?, Dios siempre libera el agua para que el pueblo pueda tomar del agua. Cuando el pueblo tiene hambre, Dios libera la comida, el alimento para que el pueblo pueda alimentarse. Uno de los problemas que ha tenido la humanidad o el ser humano siempre ha sido, ¿verdad?, que nosotros nos hemos separado de Dios. El ser humano siempre se ha alejado de Dios y Dios siempre ha querido bendecir al hombre. Pero el problema del hombre con su autosuficiencia, porque el hombre, por la inteligencia que tiene, por la capacidad que Dios le dio, se olvidó del que le dio la capacidad, del que le dio la inteligencia. Una de las cosas o uno de los problemas del hombre es que
al haber recibido la inteligencia, la capacidad de hacer ciertas cosas, esto lo llevó al hombre a que se sintiera autosuficiente y se alejara de Dios. Y nosotros desde Génesis podemos ver, ¿verdad?, a un hombre como Adán siendo tan bendecido por Dios, un hombre que lo tenía todo, un hombre que había sido bendecido a tal punto que Dios le entregó toda la tierra y todo lo que estaba sobre ella. Y Adán, sin embargo, aún teniendo todas las bendiciones, aún teniendo todo, le falló a Jehová. Y una de las cosas que nosotros muchas veces hablamos, y es que decimos, muchos evangélicos dicen: Señor, ahora que tú me bendigas, ahora que tenga esto, yo te voy a ser más fiel. Ahora que tú me dejes esto otro, yo voy a ser más fiel. Sin embargo, Dios conoce el corazón del hombre. Y hay veces que Dios no nos entrega cosas, no porque Dios sea malo, ni porque Dios no te quiera ver feliz. Al contrario, hay cosas que Dios no nos entrega precisamente por eso, porque Él nos quiere ver feliz, Él nos quiere ver bien, Él quiere que nosotros estemos bien. Y hay cosas que Dios no nos da en el presente, porque ya Él conoce que eso en el futuro nos va a dañar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces yo aprendí por medio de lo que he leído en las escrituras, que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que aún los no de Dios son una gran bendición. Aún los no de Dios son una gran bendición. Aún puertas que se nos cierran son una gran bendición, porque por una puerta pequeña que se cierre, habrán 3, 4, 5 puertas grandes que Dios va a abrir a favor del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el Señor levantó a un hombre llamado Ezequiel, y en este tiempo estaba pasando algo en Israel, algo que nosotros vemos a lo largo de la escritura. Siempre Israel con rebeldía, siempre Israel con problemas, siempre Israel creyendo que se merece todo. El problema del pueblo es que cree que se merece todo. Y había una corrupción terrible en Israel. Sin embargo, aunque Israel había sido corrompido, aunque Israel estaba caminando mal, horriblemente, Dios estaba en medio del pueblo. Diga conmigo: Dios está con nosotros siempre. Diga conmigo: Dios está con nosotros siempre. Sabe que aunque el pueblo era infiel, Dios permaneció fiel. Aunque el pueblo es infiel, Dios permanece fiel. Y cada una de las promesas que Dios hace, Él las cumple. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces la conducta de Israel estaba corrompida. Israel abarcaba, dentro de la corrupción que tenía, esta corrupción abarcaba todas las áreas de la vida. El matrimonio, dentro del matrimonio se veían cosas tremendas. En el tema de la sexualidad, la idolatría, la adoración, el comercio y en el gobierno, en todas las áreas, aleluya, de la vida, Israel había sido corrompido. Y Dios estaba viendo todo esto. Dios estaba molesto. ¿Cuántos bendicen a Dios? De hecho, hoy en día todavía muchas personas permanecen ahí cegados en los deleites, en las cosas de este mundo, en las cosas vanas, en las cosas que ofrece. Y no estoy hablando, aleluya, precisamente de la gente que no conoce a Dios. No estoy hablando precisamente de la gente que no ha escuchado de la palabra. Estoy hablando de gente que conoce de la palabra. Estoy hablando de gente que hace parte del pueblo. Estoy hablando de gente que hace parte de este bendito reino, que Dios los llamó, que Dios los escogió, que Dios los marcó. Sin embargo, todavía están dudando de si siguen a Dios o si no lo siguen. Y yo vine a hablarle a alguien en esta mañana: si Dios es tu Dios, tú tienes que seguirle con todo tu corazón. Pero si Baal es tu Dios, entonces arranca con Baal. Pero a Dios no se le cree ni se le busca a media. A Dios hay que buscarle con todo el corazón. Pregúnteme por qué, pastor. Pregúnteme por qué. Porque Él no escatimó. Dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre. Él se entregó por completo. Él no se entregó a la mitad. Él no entregó el 50%. Él no entregó el 60%, hermana María. Él no entregó el 80%. Él no entregó el 90%, ni el 95%, ni tampoco el 99%. 100% se entregó, se humilló, vino a la tierra, aleluya, a morir para que nosotros seamos perdonados. Y a su nombre.
Escúcheme, mucha gente sumergiéndose en el pecado, en la maldad. Hablando de gente de Dios, ahí sumergidos en la maldad, sumergidos en el pecado, sumergidos en las cosas de este mundo, creyendo que saldrán victoriosos de ahí, creyendo que saldrán victoriosos. No, la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Escúcheme bien, así como Israel, el pecado los alcanzó. Tarde que temprano, el que se envuelve en el pecado, tarde que temprano, el mismo pecado lo alcanzará. La Biblia dice que Dios no dejará al culpable por inocente. Todo principio que es roto trae una consecuencia. ¿Cuántos están aquí? Ahora, para hablar de Ezequiel, necesitamos saber que Ezequiel fue un sacerdote de profesión, de oficio. Dios lo escoge como un sacerdote. Sin embargo, Ezequiel no ejerció su cargo como sacerdote. ¿Por qué, pastor? La Biblia enseña que ellos fueron tomados, el pueblo fue tomado bajo cautiverio, ¿verdad? Por la gran Babilonia. Ellos fueron tomados. El profeta Ezequiel no ejerció su ministerio de sacerdote como tal, porque fueron tomados, dice que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. El pueblo había sido llevado. ¿Por qué el pueblo es llevado? Imagínense ustedes, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios sobrenatural. Israel tiene el Dios, el que creó los cielos y la tierra, el Dios, el dueño del oro, el de la plata, el que nadie puede vencer, el que nadie puede estar por encima de él ni por debajo de él. Israel tiene al Dios, a Jehová de los ejércitos, al dueño de todo. Sin embargo, aún teniendo a Dios, fueron llevados presos, cautivos. Porque el problema de nosotros no es que tengamos a Dios. Esa es la mayor bendición que nosotros tenemos, tener a Dios. Ahora, el problema es cuando nosotros nos descuidamos y dejamos a Dios. Cuando nosotros dejamos a Dios, Diana, ¿qué pasa? Somos cautivos, somos tomados, somos presa fácil del diablo. Porque la Biblia dice que Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Y cuando nosotros nos apartamos de Él, ahora ya Él no va delante de nosotros, sino que nosotros estamos enfrentando con nuestra propia fuerza los desafíos. Y yo vine a decirle a la iglesia que si la iglesia no entiende que tiene que permitir que sea Dios quien pelee por ellos para que pueda alcanzar las victorias que necesita, el pueblo vivirá de derrota en derrota. El pueblo vivirá seco, el pueblo vivirá muerto, el pueblo vivirá tirado en el piso, porque nosotros vinimos a este bendito reino, o fuimos llamados, fuimos sacados de la maldad, fuimos sacados de la oscuridad para venir a la luz. ¿Sabe para qué? Para que en medio de esa luz que nos rodea, nosotros podamos alumbrar en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de oscuridad. ¿Sabe que en las tinieblas, dice la Biblia, que jamás, nunca prevalecieron contra la luz? La luz siempre prevalecerá ante la oscuridad. Por eso es que nosotros necesitamos vivir en luz. Dios es demasiado bueno. Yo dije, Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno. Ezequiel fue contemporáneo con Daniel y con el profeta Jeremías. Ya Jeremías estaba viejo. Ahí estaba también Jeremías. Jeremías, pero ya era un anciano. Daniel, a diferencia de Daniel, que Daniel estaba, a Daniel lo habían posesionado en un cargo muy importante. Era un ministro dentro del palacio. Daniel no era cualquiera. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero del otro lado estaba un hombre llamado Ezequiel.
Y Ezequiel ejerció su ministerio en medio de la cautividad, en medio de que el pueblo estaba siendo cautivo. Dice que ellos estaban en la orilla del río, del agua en Babilonia, y ahí Ezequiel predicaba, ahí Ezequiel comenzaba a hablar, ahí Ezequiel profetizaba, ahí Ezequiel hablaba. Y Ezequiel no hablaba cualquier cosa. Ezequiel hablaba palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová muchas veces no viene para que tú estés contento cuando la oigas. Hay veces que la palabra de Jehová viene tan fuerte que choca con lo que nosotros queremos, que choca con lo que nosotros pensamos y que choca con lo que nosotros visualizamos. Porque hay veces que estamos visualizando algo con base a lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana y creemos que vamos en dirección correcta, cuando viene palabra de Jehová y te dice: por ahí no es, por ahí no es. Yo te he mandado a que hagas eso. Y el pueblo tiene que tener la madurez. Una de las cosas que yo he enseñado es la siguiente, y no me cansaré de enseñar: es que si nosotros no estamos dispuestos a escuchar palabra de Jehová, nosotros viviremos cautivos. Y el que está dispuesto a escuchar palabra de Jehová entiende que la palabra de Jehová puede venir incluso hasta de una piedra. Porque la palabra de Jehová no tiene que ver con estatus, no tiene que ver con posición. El Señor habla a través del que Él quiera, cuando Él quiera. Pero solo escuchan la palabra de Jehová, José, los que están dispuestos a escuchar palabra de Jehová. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dale un aplauso al Señor. Gracias, hermano. Escúcheme, una de las características de este pueblo era que ellos estaban dispuestos a escuchar. Ellos siempre escuchaban. Cuando el profeta decía: vino palabra de Jehová a mí, el pueblo enseguida se acomodaba. Nunca el problema fue que el pueblo no estaba dispuesto a escuchar. El pueblo siempre escuchaba. El problema del pueblo no era que no escuchaban, era que ellos no obedecían. Porque Dios siempre está hablando, hermana María. Siempre. Es más, te voy a decir algo, te lo digo o no te lo digo. Cuando la gente se deja de congregar, ¿sabe qué está diciendo? Yo no necesito escuchar palabra de Jehová. Pastor, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. No, es que el mundo espiritual no oye lo que tú dices, oye lo que tú haces. Dios nunca va a escuchar lo que tú dices si no concuerda con lo que tú haces. Si lo que tú dices concuerda con lo que tú haces, esto genera un impacto. Pero cuando tú hablas cosas que ni siquiera haces, en el mundo espiritual son palabras que resuenan como címbalo. ¿Cuántos están aquí? Entonces el pueblo escuchaba. El problema era que ellos no obedecían. Y esto me llama la atención. Pregúnteme por qué, pastor. Porque el profeta Ezequiel había sido escogido por Dios. El profeta Ezequiel había sido llamado por Dios, Diana. El profeta Ezequiel había sido tomado por Dios. Dios no se equivocó. Dios no se equivoca. Sin embargo, aunque Ezequiel había sido escogido por Dios, aunque Ezequiel había sido marcado por Dios, aunque Ezequiel tenía el Espíritu de Dios, las palabras de Ezequiel no causaban un efecto en el pueblo. El pueblo seguía haciendo lo mismo. Estudia todo el libro de Ezequiel. Y el pueblo seguía igual.
Y Ezequiel hablaba y es que Ezequiel no tenía el espíritu. Es que Ezequiel no había sido llamado por Dios. Ezequiel tenía el espíritu y había sido llamado por Dios. El problema es que Dios no obliga a nadie. Dios habla lo que tiene que hablar y el pueblo decide si obedece o no obedece. Ahora, el mensaje de Ezequiel no era un mensaje con tanta exégesis ni con tanta hermenéutica. Era un mensaje directo. Ezequiel hablaba rapado y pelado, porque estos sí tenían los profetas de antes. Ellos hablaban rapado y pelado. Ellos no tenían que ver con nada. Así dice el Señor: te arrepientes o viene juicio sobre ti. O te arrepientes o Jehová te va a consumir. O te arrepientes o ya sabes para dónde vas. O te alineas o ya sabes. Los profetas de antes no eran tan sofisticados como los profetas de ahora. Ellos iban directo al grano. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y eso era lo que ahí era el detalle. Esto era lo que molestaba al pueblo. Porque el problema del pueblo es que quiere escuchar lo que ellos quieren. No quieren escuchar lo que Dios quiere decir. Y la palabra de Jehová jamás se le será revelada al que no la escuchara. Porque el problema del pueblo siempre fue que divagaban en su propio corazón, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Todo el que divague en sus propios pensamientos y en sus propias ideas, que se quede en su casa. Porque usted a la iglesia viene a buscar palabra de Jehová, palabra que direcciona, palabra que edifica, palabra que restaura, palabra que da vida. Si nosotros tendríamos que sacar un bosquejo del libro de Ezequiel, tendríamos que sacar 4 puntos importantes que están dentro del libro de Ezequiel. Número 1, la comisión del profeta. Tenemos que entender que Ezequiel, lo primero que es, que fue llamado por Dios. Número 2, diga conmigo, número 2. Dentro del libro de Ezequiel, vemos como el profeta habla del cautiverio, o se habla del cautiverio total de Jerusalén e Israel. Habían sido tomados, habían sido cautivos, habían sido presos, estaban bajo el imperio babilónico. Y el pueblo de Israel no fue llamado para ser esclavo de nadie. Pablo dijo: yo prefiero ser esclavo de aquel que me hizo libre, porque el pueblo no fue llamado para ser esclavo del diablo, para ser esclavo del mundo, para ser esclavo de un presidente. No, el Señor nos llamó para ser libre. El Señor nos llamó para caminar en libertad. Y a su nombre. Número 2, el cautiverio de Jerusalén e Israel. Número 3, diga conmigo, número 3. Ezequiel habló del juicio de las naciones. Número 4, también Ezequiel habló del reinado futuro. Ezequiel capítulo 30, del capítulo 33 al 48. Y a su nombre. Ahora, el objetivo principal de los profetas no era hacer sentir en sus discursos que el pueblo se sintiera bien. Era advertir del futuro del pueblo cuando el pueblo se alejaba de Dios. Ahora, no solamente el profeta hablaba de los juicios que venían, sino que el profeta hablaba también de los beneficios, que era mantenerse con Dios. El beneficio de estar con Dios. Porque no es solamente hablar del juicio, no es solamente hablar de lo que va a pasar o de lo que va a acontecer si tú te alejas de Dios. Pero cuando hablamos de lo que nosotros vamos a recibir, aleluya, mientras que nos mantengamos con Dios, eso también es una motivación, o tiene que ser una motivación para que el pueblo se afirme y se mantenga en Dios. El pueblo necesita entender algo. Y es que el pueblo, si el pueblo
sigue la palabra o hace las cosas que Dios les está diciendo que haga. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque hay gente que no sigue a Dios porque ama a Dios, sino que sigue a Dios por miedo a lo que le pueda pasar. Y ese no es un amor genuino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si yo ando con el hermano Bernardo por conveniencia, por lo que el hermano Bernardo me pueda dar, mi amistad con el hermano Bernardo no es una amistad genuina. Es una amistad por conveniencia. Una amistad interesada. Y nosotros no podemos buscar a Dios por el milagro que nos va a hacer. Nosotros no podemos buscar a Dios por el beneficio que vamos a adquirir. Ni mucho menos por el juicio que vayamos a llevar. Aunque es importante saber. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque Él nos amó. Y su amor es incondicional. Porque observar a Cristo y ver todo lo que Cristo hizo es un motivo suficiente para que nosotros le amemos a Él, pero con un amor sincero. Cristo se podía defender o no se podía defender. Cristo se podía zafar de eso o no se podía zafar. Y seguía siendo hijo de Dios. Porque de pronto alguien dirá, no, él no se zafó, no, él se zafaba y seguía siendo hijo de Dios. Porque el Señor le dio toda la potestad y le dijo, lo que tú hagas está bien. Que Él decidió hacer lo que el Padre quería es otra cosa. Pero el Padre le dio toda la potestad al Hijo. O sea que si Jesucristo decía, no, ya está aquí, el Padre igualito iba a seguir con su Hijo. Y no pasaba nada. Pero el Hijo no escatimó. El Hijo se entregó al 100%. Entonces, al nosotros observar eso, ese debe ser el motivo principal para que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón, independientemente de lo que Él nos pueda dar y no nos pueda. Por eso es que Dios siempre forma al pueblo así. ¿Cómo lo forma? Dios nos forma con todo el mundo, todo el que ya tiene años en el Evangelio sabe que nosotros comenzamos en el Evangelio y entramos en un proceso donde Dios nos permite muchas veces escasez, donde Dios nos permite muchas veces que vivamos situaciones difíciles. Se presentan crisis, se presentan problemas. Pero es Dios observando al pueblo a ver si el pueblo le ama cuando todas las cosas están bien, o nada más le ama cuando las cosas están mal. Porque hay personas que nada más buscan a Dios cuando las cosas están mal. Y yo les voy a decir algo. Pregúnteme qué, pastor. Se refleja más el amor cuando tú tienes que cuando no tienes. Porque es más difícil seguir a Dios cuando todo está bien que cuando todo está mal. Cuando todo está mal, tú tienes un motivo para buscarle. Cuando todo está bien, tú no tienes motivo para buscarle. Entonces, cuando todo está bien, tú le buscas porque le amas. Por eso es que hay gente que Dios la prepara en la escasez para que cuando venga la abundancia, aleluya, no se aparte. Porque es más difícil, aleluya, es más difícil mantenerse en Dios cuando todo está bien, cuando hay camioneta, cuando hay casa, cuando hay 200, 500, 1,000 millones de pesos en la cuenta. Cuando dicen a Dios, ¿cuántos bendicen a Dios por eso? ¿Cuántos bendicen a Dios? Mil. ¿Sabe lo que son 1,000 millones de pesos en la cuenta? Dígame que eso le conviene. Bueno, el Señor te va a llevar eso. ¿Sí o no, hermano Bernardo? Yo lo creo, eso no es nada. Ay, Señor, eso no es nada. Cuando uno le habla de plata, la gente se sacude. Aleluya. Enseguida, que tenía sueño, se hace como plata. Hay 2 o 3 que se estaban cabeceando cosas, pero 10 millones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Y siempre embolatado. Y a su nombre. Pero a Dios hay que amarle o hay que buscarle por amor y no por conveniencia.
profeta Ezequiel soltaba la palabra, el pueblo seguía igual, el pueblo seguía en desobediencia. En el capítulo 37, Ezequiel tiene una visión. Dice que el Señor lo tomó, el Espíritu lo tomó y lo llevó a un valle. Fue una visión, la Biblia dice. En la visión, Ezequiel ve en el valle, dice que ve, era como un cementerio, ¿verdad? Y eso estaba lleno de huesos. Los huesos estaban ahí. El Señor le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le dijo, Señor, solo sabes tú. El Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Me llama la atención porque Dios puede hacer muchas cosas. Dios todo lo puede hacer. Pero el pueblo no ha entendido a un principio, pregúnteme cuál, que Dios siempre va a usar a un hombre. Eso es lo que a la gente, mucha gente no le gusta. Cuando yo predico esto siempre, cuando yo predico esta parte, hablo de que Dios siempre va a usar a un hombre. Siempre le digo al pueblo, no se trata solamente del pastor, o el mensaje no solamente enfocado a que tú tienes que entender que Dios me va a usar es a mí, no, porque tú también puedes ser el próximo Ezequiel que Dios va a usar, aleluya, para que lo que esté seco tome vida, para que lo que esté muerto tome vida. Y a su nombre. Pero hay algo que me capturó la atención y el Señor me llevó a otro profeta. Diga conmigo, Dios está con nosotros siempre. Dios está con nosotros siempre. Hay un profeta llamado Elías. Y antes de que, la Biblia dice que Elías declaró y dijo que no iba a haber agua, no iba a haber lluvia ni rocío, sino por su palabra. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, la Biblia dice que antes de que viniera el rey Acab, ¿cuántos conocen la historia de Elías? Antes de que viniera el rey Acab, ponte el capítulo 17 de Primera de Reyes y déjalo ahí. Pero me llama la atención porque antes de que reinara Acab, hubieron algunos reyes, como por ejemplo Roboán, Abías, Asa, Nadab, Basa, Elá, Sinri y Omri. Y después dice que cuando vino el profeta, vino el rey Acab, miren lo que el Señor dice, entonces vino Elías Tipita, que era de los moradores de Galá. Dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por quién. Y el versículo 2 que dice, y vino a él, la Biblia enseña que Acab actuó peor que los otros reyes. Los otros reyes fueron malos, se apartaron del Señor, pero dice que Acab fue peor. Entonces el Señor levanta a un hombre llamado Elías, y mire lo que dice Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mí. Nótese que él dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero después dice en el versículo 2 que vino palabra a él. Y entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A que habló primero Elías y después habló el Señor? Diga conmigo, no. Diga conmigo, no. Lo que sucedió con Elías, y Dios me habló aquí algo, porque yo le pregunté al Señor, explícame esto. Lo que pasó con Elías, Cristian, fue lo que siempre Jesucristo nos ha dado a entender. Porque en el Antiguo Testamento dice la Biblia, el Señor venía de tiempo en tiempo. El Espíritu Santo se manifestaba de tiempo en tiempo.
Y lo que vino a hacer Cristo fue a reconciliar al hombre con Dios. Porque el sueño mayor de Dios es que Dios se mueva en el hombre así, tal cual como se movía en el huerto del Edén. Adán y Dios no eran dos. Adán y Dios eran uno. Porque así como el Hijo operó juntamente con el Padre, así Él dice, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y así como el Padre y yo uno somos, así ustedes también deben ser uno conmigo. Ahora, quien estaba hablando ahí en el versículo 1 era el mismo Jehová a través de Elías. Pastor, ¿y cómo así? No fue Elías. No, el que detuvo el agua no fue Elías. Fue el mismo Jehová a través de Elías. Por eso es que hay gente que no entiende cuando un hombre de Dios, aleluya, cuando Dios viene sobre un hombre y dice, así dice el Señor en esta hora. ¿Sabe una cosa? Que esto yo te lo compruebo, porque más adelante la Biblia dice que quien habló a Elías para que viniera el agua nuevamente, ¿quién fue? Jehová. Si quieres en tu casa, léelo todo para que veas. Entonces, si Elías dice que no va a haber, que el agua no va a volver sino por mi palabra, ¿por qué tuvo que esperar que viniera la palabra de Jehová y le dijera? Porque el que detuvo el agua no fue Elías. El que detuvo el agua fue Jehová a través de Elías. Y el Señor me habló algo aquí, que es una cosa muy diferente. Cuando tú operas como siendo el templo de Dios, que siendo un profeta. Cuando tú actúas como profeta, tú puedes operar con el don del profeta. La Biblia dice que había un profeta joven y un profeta viejo. Y el profeta viejo, ¿qué le dijo? No coja por aquí, coge por acá. El profeta joven le hizo caso al profeta viejo, se lo comió el león. Y el profeta era de Dios. Y se lo comió el león. El león lo mató. Bueno, lo mató. Se lo comió. Porque ya estaba muerto. Pero escúcheme. No es lo mismo operar como siendo el templo, porque para eso fue que fuimos diseñados. Como templo, cuando tú te conviertes en el templo de Dios, el Espíritu Santo va a morar en ti. Y es Dios que va a hablar a través de ti. Pero hay gente hoy en día que prefieren operar en el don que operar como templo. Y el Señor nos llamó a que seamos templo del Espíritu Santo. Porque Jesucristo liberó esto en el Nuevo Testamento. Y el que dijo, yo les voy a decir una cosa, yo puedo destruir este templo y en 3 días lo vuelvo y lo construyo. Pero no se refería a las 4 paredes, se refería a su cuerpo. Entonces, entender cómo opera el templo es entender que hay que vivir una vida totalmente conectada con el Espíritu Santo. Una vida donde no sean tus palabras, sino que sean las palabras de Dios a través de ti. Cosa difícil es esta, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de cautividad, en un mundo lleno de tantas cosas que nosotros vemos. Y para este tiempo peor, con las redes sociales, que tú no te quieres contaminar y terminas contaminando. Tú la vas pasando así. A veces quisiera cerrar Facebook, porque Facebook te hace pasar unas penas. Pero mira, te voy a mostrar una cosa, ¡pah! Y sale una mujer ahí. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Sí? Yo, ¡wow! Entonces hay que buscar para eliminar gente. No, yo un día me puse a eliminar gente. ¡Pah! Es que sube cosas raras, ¡pah! Lo eliminaba de Facebook. Mejor, más que tú lo ves que hay que eliminar unas cuantas gente. Tócalo y dile, hay que eliminar unas cuantas gente.
¿Sí o no, Cristian? Se pasa pena uno. ¿Y Mari dónde está? Ah, Mari está por allá escondida. Mari, no te había visto. Voy a terminar el mensaje en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes. Miren aquí. Ya conmigo, Dios está con nosotros siempre. ¿Qué pasó aquí? Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, ¿quién? El profeta, sí, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. ¿Qué más pasó? Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida, y sobre las las ascuas, ay Dios mío, Señor Padre, esta vista del pastor, estas ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué pasó después? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Y qué pasó después? Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Me llamó la atención algo cuando estaba leyendo esto, porque la Biblia dice que Elías, cuando escuchó lo que dijo Jezabel, esta usada por el diablo. Escúcheme, hay gente que tú puedes hacer lo que tú quieras, porque la Biblia dice que Jezabel lo estaba persiguiendo para matar a Elías, porque Elías había soltado la palabra. Y cuando soltó la palabra de la sequía, comenzó a perseguir a Elías para matarlo. Elías se fue, huyó. Pero Acab, la Biblia dice que Acab volvió en sí. ¿Por qué? Porque Dios le habló y le dijo por medio del criado que fuera a buscar a Elías. Y Elías se encontró con él en el camino. Cuando Elías se encuentra con el criado, que se llamaba, si no estoy mal, Abdías, el criado, que era un hombre de Dios, porque la Biblia dice que Abdías sacó a 100 de los profetas de Jehová, los escondió, cuando Jezabel estaba matando a todos los profetas, porque Jezabel no solamente quería matar a Elías, quería matar a todos los profetas. Y la Biblia dice que Abdías escogió a 100 y los escondió. Y no solamente los escondió, sino que les daba comida y a su nombre. Y después dice que Acab mandó a buscar a Elías. Perdón, mandó a buscar agua. Mandó a buscar a ver si había agua para darle agua a los caballos. A ver si los caballos se salvaban. Y cuando él va de camino, ya el Señor le había hablado a Elías. Y el Señor le había dicho a Elías que fuera donde Acab. Cuando él se encuentra con Abdías, Elías
Abdías se postra y Elías le dice: ve donde tu amo y dile que yo estoy aquí. ¿Qué pasó con Abdías? Ya le digo: pero yo qué hice, yo qué he hecho a usted, yo qué le he hecho a mi Señor para que usted me mande para donde acá. Si yo voy donde acá y le digo que tú estás aquí, miren lo que dice Abdías. Si yo voy donde mi rey y le digo que tú estás aquí, cuando él venga a buscarte, ya Jehová te ha tomado a ti y te ha llevado para otro lado. Porque Abdías entendía que acá, aunque buscaba a Elías, aunque lo estaba buscando, nunca lo iba a encontrar. ¿Por qué? Porque Elías tenía el respaldo de Dios. Y Abdías sabía que si acá lo mandaba, cuando llegara, ¿qué iba a pasar? No iba a estar ahí. ¿Y sabe qué pasó? Pregúnteme qué pasó. La Biblia dice, la Biblia enseña que Elías le dijo: tranquilo, que yo mismo me voy a presentar. ¿Qué pasó? Elías reta a los profetas de Baal. Cuando los reta, les hace un reto. Después de que le hace el reto, sucede lo que hemos leído la historia, sucede lo que sabemos. Él coge el sacrificio, le dice a ellos lo que hay que hacer, cada uno coge su sacrificio, claman a su Dios, no hay fuego, no hay nada. Cuando él toma el sacrificio de él, clama al Señor y enseguida, pero me llama la atención porque dice que cuando iba a hacer el sacrificio, lo primero que hizo fue que arregló el altar. Porque antes de hacer el sacrificio, lo primero que hay que hacer es arreglar el altar. Porque hay sacrificios que se hacen y no dan resultados porque el altar no está arreglado. Y él primero arregló el altar. Después que arregló el altar, coloca ahí el sacrificio. Y después que clamó, dice que vino fuego de Dios y consumió el sacrificio. Dice la Biblia que después de esto, pues, allá va, acá, a echarle cuento a Jezabel. Imagínate, pasó esto porque después de que Elías mata a los profetas de Baal, después declara la palabra y dice que declara la palabra y el agua, para que el agua volviera, para que volviera a llover. Y después de todo esto, acaba de echarle cuento. ¿Por qué Jezabel lo estaba persiguiendo? Pastora, lo estaba persiguiendo por palabra que había declarado. Ahora él libera la palabra nuevamente. ¿Y qué pasó? Llovió. Se supone que ya todo estaba bien. Se supone que ahora si llovía, todo iba a estar bien con Jezabel. ¿Sí o no? Mira lo que dice ella: aunque venga lo que sea, aunque Dios me entregue lo que sea, voy por él. Es que hay personas que tienen que entender que hay gente que por mucho que tú quieras corregir lo que supuestamente dijeron o lo que supuestamente tú hiciste, hay gente que tú por mucho que quieras hacer las paces con ellos están endemoniados. Hay que dejarlo que fluya, hay que dejarlo que avance, porque se pueden convertir en un tropiezo, un obstáculo para ti. El que está endemoniado, está endemoniado. El que está endemoniado, tú le puedes explicarla derecho, le puedes explicar al revés, se la puedes poner con plastilina. Esas personas no van a entender, están ciegos, están endemoniados. Así estaba Jezabel, endemoniado. Lo mato porque lo mato. No me importa ya si vino agua, si vino lo que sea. Pero escúcheme. Cuando Elías dice, se va y huye, y dice que era mejor que el Señor le quitara la vida, porque hay momentos en que nosotros estamos, momentos difíciles que nosotros pasamos, que preferimos morir, que el Señor nos lleve y nos corte. Así nosotros vamos a vivir momentos en nuestra vida cristiana, momentos difíciles. Si no los has vivido, bueno, gloria a Dios, pero lo vas a tener que vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Momentos difíciles, Vanessa. Momentos terribles donde tú quieres que la tierra y ya. Y que te escupa enseguida en el paraíso. Trágame tierra y escúpeme en el paraíso. Y ya, se acabó este asunto. ¿Sí o no?
Pero ¿sabe qué pasó? En esos momentos el Señor envió al ángel y le dijo a Elías: come y bebe. La Biblia dice que Elías comió, bebió. ¿Y sabe qué pasó? Que se echó a dormir otra vez. Pero el Señor es tan bueno, hermano Edí, que lo vio durmiendo. Este pelado no me ha entendido a mí. Oye, cabezón, cabezona, que comas y bebas, porque el largo camino te resta. Entonces, en el segundo alimento, ahora el Señor tuvo que hablarle más claro, porque así pasa con nosotros. El problema no es que Dios no nos esté hablando, el problema es que no nos decidimos. Ahora miren, parece que el primer alimento que Elías comió como que no le dio fuerza, como que le dio más flojera. Pastora, porque él comió y se acostó a dormir. El primer alimento como que no le sirvió. No, es que el problema es que él estaba enfocado en el problema que tenía. Él estaba enfocado, era en lo que él estaba molesto. La molestia que tenía Elías no lo dejaba ver o no lo dejaba recibir, porque hay palabras que por muy bonitas que sean, aunque tú las recibes, no te dan la fuerza, aunque ellas son las que vinieron para darte fuerza. Hay veces que tú vienes al culto, hermana María, hay gente que viene al culto y recibe una palabra y salen y siguen igual. Y no que la palabra no vino de Dios, es que no recibieron la palabra. Pero la segunda vez que el ángel le habló a Elías, en la segunda vez, ahora Elías no solamente comió, porque el problema no es comer, sino es digerir lo que tú comes. La primera comida de Elías la tomó como cualquier cosa. Pero la segunda comida, Elías no solamente se la comió, sino que la creyó. Él se la comió y dice que se levantó. Y cuando se levantó, entonces recibió la fuerza que él necesitaba. Y hay gente aquí que tiene que entender que hasta que no reciba lo que Dios te está diciendo, no recibirás nada. Ponte de pie en esta hora. Hay que disponer nuestro corazón para recibir. Imagínense, en estos días, yo he ido 2 veces a ese lugar, pastora. Una vez fui allá a República de Venezuela, aquí en Cartagena, no haya. Sí, yo fui a República de Venezuela. Pero la demanda de la gente fue tanta. Yo hice unas cosas tremendas ahí. Después me llamaron y me invitaron a una campaña por allá, en otro lado. Y fuimos allá. Y eso fue más tremendo que el primer día que fui. No hemos podido descargar los videos, pero ahí están los videos. Dios haciendo milagros instantáneos y liberando a la gente. Pero, ¿sabe por qué pasa eso? Pregúnteme por qué, pastor. Porque ellos no me conocen. Y eso produce que hay una expectativa de Dios y no del hombre. Entonces, cuando el pueblo se familiariza, se conecta con el hombre, no con Dios. Cuando tú te conectas con el hombre, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Dios se cohíbe. ¿Sabe por qué? Porque
como ve a un pueblo conectado con el hombre, entonces si Dios se manifiesta, ¿qué va a pasar? Lo que ha pasado con mucha gente, que ya no ven a Dios, sino que están idolatrando a un hombre. Y eso detiene el favor de Dios. Y para que Dios desate, escúcheme, para que Dios desate sobre el pueblo lo que Él quiere, el pueblo tiene que enfocarse en Dios. Porque nosotros solo seremos o somos unos instrumentos. Ya hay pueblos, iglesias que son multitudinarias hoy en día. Que al principio alcanzaron la multitud. Al principio alcanzaron todo lo que Dios iba a hacer, porque había un pueblo enfocado en Dios. Pero que después la multitud ya desenfocó al pueblo de Dios. Y ya ahora la gente se enfoca en el hombre. Entonces dicen, si no es fulano el que ora por mí, yo no voy. Yo tengo que ir para tal lado porque si no es fulano, entonces ya el pueblo está desenfocado. Ya el pueblo no está enfocado en Dios. Ya el pueblo está enfocado en el hombre. Y eso es lo que Dios no quiere. La iglesia tiene que entender que no es el hombre, es Dios. Y esto va a provocar que Dios haga cosas en ti. Cosas sobrenaturales, cosas poderosas. Lo que tú necesitas está en Dios y no en un hombre. La demanda